Es cuando empezó, para ponernos en situación, y ya voy entrando en materia, dejó de hablarse de transición ecológica y pasó a hablarse de transición energética. Y dejó de hablarse de la industria verde para pasar a ser de la industria limpia. Las palabras son muy importantes, ¿me explico? Eso cuando dicen es que esto es un tema semántico. La semántica, nada más y nada menos. ¿Me explico? La semántica, la retórica, el relato. Eso es importantísimo. En ese momento la Comisión Europea cambió su lenguaje porque estaba cambiando la realidad. Nosotros, dentro de los problemas de Europa, tenemos los nuestros propios. ¿Me explico? Nosotros tenemos los mismos problemas de Europa y además el plus. Nosotros le echamos el plus como consecuencia de errores históricos. Por ejemplo, el año 2007. En el año 2007 se intentó que el derecho fuera por delante de la economía y la tecnología y se intentó fomentar el despliegue de renovables y sobre todo de tecnología solar fotovoltaica cuando todavía la tecnología no había madurado. Cuando digo no había madurado, digo no se había abaratado. Madurar significa abaratarse, me explico. Hoy vale una planta fotovoltaica 1 partido por 20, o sea, el 5% de lo que valía hace 20 años, por lo cual estamos pagando un sobreprecio, como consecuencia de haber querido ser los primeros antes de tiempo. El derecho tiene que saber que va después. Cuando intenta anticiparse y ir antes, nos pasa lo que nos pasa. En la media hora anterior al apagón, la península ibérica sufrió dos importantes oscilaciones de todas las magnitudes eléctricas. Este es para mí un poco el comienzo, ¿no? el inicio de lo que ha sucedido en el apagón. Porque lo que ha pasado en este incidente toca todo el sistema eléctrico, las tensiones, las potencias, absolutamente todo. La frecuencia empieza en 50 Hz, termina también más o menos en 50 Hz, debería ser una línea continua, pero no es una línea continua. Lo que hay es una perturbación. Ahí está puesta la figura. ¿Cómo debería ser el amortiguamiento del 5% que nos exige el ENTSOE? Y sin embargo, eso significa que en menos de un minuto, bastante menos de un minuto, debería recuperar los 50 Hz y han pasado 4 minutos 30 segundos. La desconexión de la generación, que es el área azul a las 12:32, eso tiene un efecto muy perjudicial para el sistema, porque estamos hablando de cientos de megavatios. Tiene dos efectos importantísimos. Uno, que naturalmente en las condiciones que estaba la red en aquel momento, una disminución de la potencia inyectada pues significa una menor ocupación de las líneas y por lo tanto una subida de las tensiones, porque las líneas que ya estaban conectadas pues naturalmente en esos momentos son bien agentes de producción de reactiva, entonces suben las tensiones inevitablemente, sobre tensiones, pero también su frecuencia, porque naturalmente en el momento que quitamos potencia del sistema, pues como la demanda no se ve afectada, pues lo que hace es la frecuencia es bajar. Entonces todos los generadores pues bajan su frecuencia. Y entonces entramos en una espiral verdaderamente terrible, porque eso se realimenta. Es decir, estamos hablando de 12 segundos. En 12 segundos realmente es que no hay oportunidad de hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, los sistemas automáticos que hay aquí involucrados, lo que hacen es que este seguimiento de la tensión que va aumentando, pues naturalmente pues, acaban por desconectar, y entonces a las 12:33 pues tenemos el apagón. Pues me impresionó mucho lo que se dijo en el homenaje al profesor Pérez Arriaga, porque cuando se hablaron allí había ingenieros, especialistas en electricidad de todo el mundo, maestros, el profesor Pérez Arriaga, discípulos. Ellos reivindicaron para sí, pero no en liza contra nadie, sino con naturalidad, que regular la electricidad es mantener estable el sistema. Y esta acepción de la palabra regulación no está muy lejana a la que recoge el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Todo sistema energético, también en español, descansa en 3 pilares: la seguridad del suministro, la eficiencia económica, que ese suministro acontezca al menor coste posible, y su sostenibilidad medioambiental, que las externalidades, la afección al medio ambiente sea la menor posible. Bien, en la solución del sistema jurídico español para que no acontezcan episodios como el del 28 de abril y nunca más, pues se está tratando de ajustar al equilibrio, a los trade-offs entre estos 3 pilares. Y así la CNMC se ha opuesto a medidas
que proponían operador del sistema, pero que si se hubiesen implementado hubiesen acabado con el mercado y por tanto con la eficiencia económica. Hay modos de garantizar la seguridad que no son nada eficientes de modo económico. Recuerden a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que tenían centrales nucleares tipo Chernobyl o Ignalina, que tenían un 30% más de potencia necesaria, pero eran totalmente ineficientes de modo económico. Es decir, que la seguridad no puede dar al traste con la eficiencia económica ni con la sostenibilidad medioambiental.